Mi nombre es Raimundo, y quiero contarles la historia que cambió mi vida para siempre. Después de meses de búsqueda de empleo, finalmente conseguí un trabajo como enfermero en un asilo a las afueras de la ciudad. En cuanto me contactaron no lo pensé dos veces, ya que estaba ansioso por comenzar mi carrera en el cuidado de los ancianos. Mi primer día en el asilo fue como cualquier otro en un nuevo empleo, lleno de nerviosismo y expectativas. El ambiente laboral parecía eficiente y los pacientes, en su mayoría, no parecían representar un problema. Los meses pasaron y me fui sintiendo más cómodo en mi nuevo rol. Mis compañeros de trabajo eran amables y los ancianos a quienes cuidaba necesitaban atención, pero no eran particularmente difíciles de tratar. Parecía que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo. Sin embargo, todo cambió en una noche de tormenta. Era una noche oscura y lluviosa y mi turno estaba a punto de terminar. En ese momento, recibimos una llamada telefónica que marcaría el comienzo de una pesadilla inimaginable. Era una mujer que buscaba información sobre cómo ingresar a su padre en el asilo. A pesar de nuestros intentos de explicar el proceso, la mujer no parecía interesada en escucharnos. Su única pregunta era si podía traer a su padre al día siguiente y, en caso contrario, cuándo sería lo más pronto que podría dejarlo ahí. Decidimos que el anciano sería admitido al día siguiente, sin imaginar las terribles consecuencias de nuestra decisión. Cuando el anciano llegó al asilo al día siguiente, fui yo quien lo recibió. Su hija parecía asustada, con ojeras profundas que revelaban noches sin dormir. No proporcionó muchos detalles sobre los cuidados específicos que necesitaba su padre, solo dijo que no requería ningún tipo de atención especial y proporcionó el nombre del anciano, Anselmo, junto con algunos números de teléfono de contacto. Sin despedirse de su padre, la joven se marchó rápidamente. Anselmo, el anciano recién llegado, parecía ser un hombre común en todos los aspectos, excepto por una peculiaridad que no pude pasar por alto. Su ojo derecho estaba vacío y a lo largo de su mejilla se extendía una cicatriz que daba un aspecto aterrador. Los datos proporcionados por su hija me permitieron saber su nombre completo al igual que algunas condiciones médicas, pero no logré obtener ninguna respuesta de él mientras intentaba hacerlo sentir bienvenido. Decidí mostrarle las instalaciones del asilo, pensando que podría ayudar a que se sintiera más cómodo. Empujé su silla de ruedas por los pasillos, describiéndole las áreas comunes y las actividades que ofrecíamos a los residentes. Sin embargo, Anselmo seguía en silencio, como si estuviera en otro mundo. Finalmente lo llevé a la sala de juegos, donde varios ancianos estaban ocupados con diferentes actividades. A medida que entraba en la sala, Anselmo se quedó mirando fijamente a uno de los residentes. Sus ojos que parecían sin vida, se llenaron de una extraña intensidad mientras comenzaba a reír de manera frenética y espeluznante. Su risa resonaba en la sala y me estremecía hasta los huesos. Repetía una y otra vez, mientras señalaba a uno de los ancianos: está detrás de ti, está detrás de ti. Los otros ancianos en la sala se congelaron. Sus miradas de confusión y terror se dirigieron hacia mí. La atmósfera se volvió densa y opresiva, como si algo maligno hubiera invadido el lugar. Me acerqué a Anselmo, tratando de calmarlo, pero su risa no cesaba y su mirada seguía clavada en el anciano al que señalaba. Me sentí atrapado en una pesadilla que no podía comprender. Tomé la silla de ruedas de Anselmo y comencé a empujarlo fuera de la sala. Sin embargo, la mirada que Anselmo me lanzó con su único ojo desprovisto de alma fue aterradora. En un instante Anselmo mordió con una ferocidad inhumana mi brazo. Mi grito llenó la sala y la escena se convirtió en caos. 3 enfermeras tuvieron que intervenir para separar a Anselmo de mí. La fuerza de Anselmo parecía sobrenatural, y fue necesario un esfuerzo conjunto para contenerlo. Cuando finalmente lograron separarlo, observé horrorizado que Anselmo había hecho sangrar mi brazo. Mis heridas, aunque dolorosas, no resultaron en daños tan graves y pude recibir atención médica. Después de ese espeluznante encuentro con Anselmo en la sala de juegos, las noches en el asilo se volvieron cada vez más inquietantes. Los ancianos comenzaron a relatar historias de sus propias experiencias escalofriantes con el nuevo residente.
algunos afirmaban haber visto sombras extrañas siguiéndolo, mientras que otros hablaban de susurros inquietantes que emanaban de su habitación por la noche. Mi curiosidad me llevó a investigar más sobre Anselmo. Descubrí que había sido vetado de múltiples asilos y hospitales en circunstancias misteriosas y sin mucha información al respecto, sin ningún registro médico o familiar sólido, salvo por su hija, lo que solo aumentó el aura de misterio que lo rodeaba. Las noches se volvieron aún más aterradoras cuando los gritos y lamentos provenientes de la habitación de Anselmo se volvieron rutina. A menudo, los otros residentes afirmaban haber visto sombras oscuras rondando su puerta y algunos incluso juraban escuchar susurros demoníacos. Los compañeros de trabajo se negaban a entrar en su habitación después del anochecer y yo me encontraba atrapado en la creciente atmósfera de paranoia y terror. Una noche, decidí enfrentar mis miedos y entrar en la habitación de Anselmo, luego de que su compañero de cuarto fuera a avisarme con mucho miedo que algo horrible pasaba con Anselmo. Sin embargo, hoy en día quisiera jamás haberlo hecho. Lo encontré acurrucado en la esquina de la habitación, murmurando palabras incomprensibles y dibujando extraños símbolos en las paredes con lo que parecía ser su propia sangre. En un momento aterrador, en el momento en el que Anselmo notó mi presencia en su habitación, este giró su cabeza de manera sorprendentemente rápida, casi en un giro completo, como si su cuello fuera de goma. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras lo veía, preguntándome cómo era posible que un anciano tuviera tal agilidad. Su ojo vacío estaba fijo en mí y sus labios pronunciaron con un tono inhumano algunas palabras en un principio inentendibles, pero pronto pude entender el nombre de uno de los residentes, el cual era Toño, el mismo anciano que había señalado en su primer día en el asilo. Junto a su nombre repetía una y otra vez que él era el siguiente. Mis pensamientos se nublaron por un momento mientras intentaba entender lo que Anselmo estaba diciendo. La habitación estaba sumida en una penumbra opresiva, solo iluminada por la tenue luz de una vela que Anselmo había encendido antes de su macabro giro de cabeza. Antes de que pudiera hacer más preguntas, la voz de Anselmo cambió, volviéndose aún más siniestra. Comenzó a murmurar sobre un pasado oscuro, sobre promesas rotas y venganzas pendientes. Al mismo tiempo que recalcaba lo torpe que era por no comprenderlo. Sus palabras no tenían sentido, eran un torrente de incoherencia y locura. Temí por mi propia seguridad mientras intentaba mantener la calma en medio de aquella pesadilla. En ese momento, los muebles de la habitación comenzaron a temblar inexplicablemente, como si fueran sacudidos por una fuerza invisible. Las sombras parecían cobrar vida, danzando ominosamente en las paredes. El aire estaba cargado de electricidad estática y una sensación de opresión se apoderó de la habitación. Aquello fue lo último que mi mente pudo soportar, por lo que decidí abandonar rápidamente la habitación de Anselmo, pero justo cuando me dirigía hacia la puerta, ésta se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor. Estaba atrapado dentro con el anciano perturbado que continuaba murmurando incoherencias y señalando hacia mí mientras se reía de mi claro terror. El terror me inundó y en un desesperado intento de escapar, empujé con todas mis fuerzas contra la puerta, pero no cedía, pues parecía estar sellada por una fuerza sobrenatural. Miré a Anselmo, cuyo único ojo ahora brillaba con un fulgor maligno. Sabía que algo oscuro lo había poseído, algo que estaba dispuesto a destruir todo a su alrededor. Mi corazón latía con fuerza mientras luchaba por encontrar una salida en medio de esta pesadilla en el asilo, preguntándome qué terrible secreto estaba detrás de todo esto. La tensión en la habitación alcanzó su punto máximo cuando otro enfermero, Alberto, escuchó el alboroto y corrió hacia la habitación de Anselmo. Para mi fortuna, cuando intentó abrir la puerta, ésta cedió sin resistencia, como si nunca hubiera estado atrancada. El alivio temporal se apoderó de mí mientras entraba, pero pronto se convirtió en una sensación de inquietud insoportable. Anselmo permanecía sentado en el suelo, con su espalda apoyada en la pared, riendo de una manera escalofriante. Su risa era estridente y desgarradora, como el chillido de un animal herido. Los ojos vacíos seguían brillando de manera malévola y sus labios se retorcían en una sonrisa retorcida que mostraba dientes amarillentos y afilados como colmillos.
Alberto y yo compartimos una mirada de preocupación, sin estar seguros de cómo lidiar con esta situación. Anselmo parecía estar bajo la influencia de una entidad maligna que estaba más allá de nuestra comprensión. Intentamos hablar con él tratando de calmarlo, pero sus respuestas eran aún más incoherentes que antes, por lo que sin saber qué más hacer, ambos salimos del cuarto dejándolo ahí. A la mañana siguiente, durante el desayuno, noté que Toño no había salido de su habitación. Esto me pareció extraño ya que Toño nunca solía quedarse en la cama durante las horas de comida. Además, el asiento que solía ocupar Toño estaba ahora ocupado por Anselmo, quien actuaba como si todo lo sucedido la noche anterior no hubiera sucedido. Intrigado y preocupado, decidí visitar la habitación de Toño para asegurarme de que estuviera bien y al entrar en la habitación, me encontré con una escena que me dejó sin aliento. Toño yacía en su cama completamente inmóvil, con los ojos cerrados. Llamé a Toño varias veces pero no hubo respuesta. No había signos de lucha ni heridas visibles en su cuerpo. Parecía que Toño había fallecido mientras dormía en paz. La noticia de la muerte de Toño se difundió rápidamente por el asilo y los ancianos estaban visiblemente afectados. Todos sabían que Toño no tenía problemas de salud graves y que su muerte era repentina y misteriosa. Las enfermeras y el personal del asilo intentaron mantener la calma, pero la atmósfera estaba cargada de temor y sospecha. Me sentí abrumado por la tristeza y la confusión. Por mi mente rondaban una y otra vez las palabras de Anselmo. Me cuestionaba si éste le había hecho algo a Toño durante la noche, al mismo tiempo que me culpaba por no haber intervenido más al respecto. Después de la trágica muerte de Toño, parecía que el asilo nunca podría recuperar la paz que una vez tuvo. No importaba en qué habitación pusieran a Anselmo, todos los ancianos terminaban quejándose de él. Las noches se volvieron aún más inquietantes a medida que los informes se acumulaban. Anselmo se despertaba en medio de la noche riendo frenéticamente y hablando en lenguas extrañas, como si estuviera en trance. Algunos incluso afirmaban que, tan pronto como Anselmo entraba en su cuarto, una sensación gélida envolvía la habitación sin importar que la calefacción estuviera encendida al máximo. Ante la creciente preocupación y el miedo de los demás ancianos, la administración del asilo tomó la decisión de darle a Anselmo una habitación propia, aislada del resto. Era un intento desesperado de mantener la paz y garantizar la seguridad de los demás residentes. Sin embargo, eso no era suficiente para detener el inquietante malestar que rodeaba a Anselmo. Yo mismo experimenté algo extraño cada vez que me encontraba cerca de él. La herida en mi brazo, causada por su feroz mordida, comenzaba a doler cada vez más intensamente cuando estaba cerca de Anselmo. Pero sabía que mi propio malestar era insignificante en comparación con el bienestar de los ancianos a quienes cuidaba. Su seguridad era mi prioridad. En una ocasión, tuve que quedarme a dormir en el asilo debido a un turno temprano al día siguiente. Esto no era inusual, ya lo había hecho en ocasiones anteriores. Sin embargo, esa noche se sentía diferente desde el principio. Incluso antes de apagar la luz y recostarme, sentí una extraña opresión en el aire. Decidí cerrar la puerta con llave, buscando una falsa sensación de seguridad en la privacidad de mi habitación. A medida que la noche avanzaba, la sensación de inquietud persistía. Intenté ignorarla y cerrar los ojos, pero el sueño se me escapaba. Fue entonces cuando desperté abruptamente, empapado en sudor y temblando. No podía recordar los detalles del sueño, pero estaba seguro de que había sido una pesadilla espantosa. Traté de tranquilizarme, respirando profundamente en la oscuridad de mi habitación, pero los minutos pasaban y la inquietante sensación no se desvanecía. Fue entonces cuando escuché los susurros incomprensibles. Al principio, pensé que eran producto de mi fatiga y tensión. Pero a medida que prestaba más atención me di cuenta de que los susurros eran reales y provenían de algún lugar dentro de mi habitación. A tientas, intenté ajustar mi vista en la penumbra y en uno de los rincones de la habitación vi a una figura sentada. Era una persona que me miraba fijamente con los ojos que parecían reflejar la misma oscuridad que había envuelto al asilo en los últimos tiempos.
El miedo me recorrió de arriba a abajo y en un intento desesperado por entender lo que estaba sucediendo, encendí la luz de la habitación pero no había nadie ahí, solo la mecedora que se movía lentamente como si alguien hubiera estado ahí momentos antes. La noche en la que experimenté esa aterradora visión en mi habitación me dejó completamente desvelado. Los susurros inquietantes que llenaron el aire y la figura que parecía observarme desde la esquina se convirtieron en un eco persistente en mi mente. No pude conciliar el sueño en toda la noche. Tratando de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación agotada o que podía tener una explicación racional. Al día siguiente, intenté seguir con mi rutina en el asilo, reprimiendo el recuerdo de esa noche inquietante. Sin embargo, al pasar junto a don Anselmo sentí que su mano agarraba mi brazo con fuerza, su mirada vacía fija en mí mientras reía y me cuestionaba si él me había visitado en mi cuarto la noche anterior. No supe qué responder. Mi sangre se heló y me alejé de él intentando aparentar que no sabía de qué estaba hablando. Pero desde ese día las pesadillas que involucraban una sombra demoníaca se hicieron cada vez más recurrentes. Me atormentaban cada noche, dejándome agotado y lleno de miedo. Para empeorar las cosas, algunos de los ancianos comenzaron a morir de la misma manera que Toño, en aparente paz. Como si la vida simplemente se hubiera desvanecido de ellos mientras dormían. Desesperado y sin saber a quién recurrir, decidí hablar con la hija de Anselmo, la joven que lo había dejado en el asilo, pero cuando finalmente logramos hacer contacto con ella, nos informó que se había mudado fuera de la ciudad y que no tenía planes de regresar. Estábamos solos con este oscuro misterio que parecía envolvernos cada vez más. La situación con Anselmo empeoró con el tiempo, se encerró por completo en su habitación, negándose a salir y amenazando con hacer daño a cualquiera que intentara entrar. Sus amenazas eran perturbadoras y sus palabras parecían incoherentes como si estuviera bajo la influencia de una fuerza oscura. Un día, mientras llevaba su desayuno a su habitación, Anselmo no respondió. El silencio que reinaba en su cuarto era opresivo, con una sensación de inquietud en el pecho. Abrí la puerta y me encontré con una escena que me heló la sangre en las venas. Anselmo yacía en su cama en una posición inhumana, con las extremidades retorcidas de manera grotesca. Lo que era aún más aterrador era la expresión en su rostro, una sonrisa retorcida que parecía desafiar toda lógica y humanidad. Su habitación estaba llena de símbolos siniestros, pentagramas dibujados en las paredes y crucifijos retorcidos y blasfemos. Intenté hacerlo reaccionar, pero no había duda que ya no se encontraba con nosotros. La muerte de Anselmo fue un final aterrador y enigmático para una serie de eventos inexplicables que habían atormentado el asilo durante tanto tiempo. Nos quedamos sin respuestas, sin comprender la verdadera naturaleza de lo que había sucedido. Aunque Anselmo ya no estaba, el oscuro misterio que lo rodeaba persistía y el asilo seguía siendo un lugar donde la sombra de lo sobrenatural acechaba en cada esquina, esperando a manifestarse una vez más. A pesar de que el tiempo pasó y Anselmo ya no estaba presente, el oscuro legado que dejó atrás continuaba atormentando el asilo. Cualquier anciano que ocupara la habitación que antes perteneció a Anselmo se quejaba de extraños sonidos en medio de la noche. Un frío intenso que se infiltraba en los huesos y una sensación inquietante de no estar solo. Lo peor de todo era que en poco tiempo después de ocupar esa habitación, estos ancianos fallecían en circunstancias misteriosas y desconcertantes. La situación se volvió insostenible y la administración del asilo se encontró en una encrucijada. Era evidente que algo oscuro y siniestro estaba en juego en esa habitación, algo que iba más allá de cualquier explicación racional. No tuvieron más remedio que clausurar permanentemente la habitación. En un intento desesperado de poner fin a la serie de tragedias inexplicables que habían plagado al asilo durante tanto tiempo. La habitación de Anselmo se convirtió en un lugar prohibido, un recordatorio constante de los terrores que habían acechado a los ancianos y al personal del asilo. Aunque la tranquilidad poco a poco regresó al asilo con los años, nadie pudo olvidar las experiencias sobrenaturales y las extrañas muertes que habían ocurrido ahí.
La historia de Anselmo y su habitación maldita se convirtió en una leyenda que se transmitió de generación en generación en el asilo. Aunque la vida siguió adelante, la sombra de lo desconocido y lo sobrenatural continuó acechando en cada rincón, recordándonos que algunas cosas escapan a nuestra comprensión y que el mal puede manifestarse de las formas más inquietantes. El asilo se convirtió en un lugar marcado por el misterio y el horror, donde el pasado oscuro seguía vivo en la memoria de quienes habían sido testigos de lo inexplicable. Relato anónimo.